Amantes de lo deportivo, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de Pelotazo. Soy Paolo Young y es un gusto estar con ustedes de vuelta en un programa más que tendremos con muchos partidos de qué hablar, sorpresas, sorprendidos y partidos reñidos que tendremos hoy, mañana y que ayer, después del programa, vino su dosis de sorpresas. Primero que todo, por supuesto, la palabra de Dios, que es muy importante, primordial por las pantallas de Osnavisión, con Proverbios 27:17. Creo que hay una forma de interpretar este versículo que nos habla mucho de lo que ha pasado en este mundial, porque hay equipos diferentes, diferentes continentes, diferentes filosofías de juego, pero me parece que todos tienen un bien común si ese equipo tiene que tener y debe tener éxito. Dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué quiere decir aguza? ¿Qué quiere decir amigo en este versículo? Que el hombre realmente brilla con el rostro de su amigo. Ojo, los que tienen que estar en el campo no es que se tienen que llevar bien, que tienen que ser amigos, pero es muy importante que tengan la química y el carácter de jugar, porque ahorita mismo lo que está de moda no son las individualidades, aunque hay muchas individualidades que están brillando. ¿Por qué brillan aún más? Porque tienen un equipo atrás que los apoya, sus amigos, sus compañeros, y así es que son candidatos a brillar por todo lo alto. Como les decía, un programa que pues tiene mucha información y por eso me traigo una vez más a un invitado que ya lo han podido ver en otras ediciones de Pelotazo y que me acompaña una vez más el día de hoy. Nuestro panelista Carlos de Llanón. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, Paolo. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Primero que nada, estoy muy feliz de compartir contigo sobre los partidos del Mundial y, bueno, ver cómo sigue el torneo. Y muy feliz de estar aquí una noche más contigo. Claro, claro que sí. Oye, primero que todo, ahorita mismo les quiero dar las gracias por confiar con nosotros en su sintonización. Y por eso mismo, porque ahorita hay un partido que va a despertar muchas emociones en el continente americano. México contra Ecuador, como siempre. Si nos están sintonizando, les estaremos dando todas las actualizaciones, todos los goles que pasen. Partido trabado. No creo que haya muchos goles, pero si los hay, bueno, estaremos ahí, por supuesto, al día, diciéndolo en el momento. Pero primero que todo, antes que comience el partido, porque ahorita mismo están pues aún en el vestuario esperando a salir, vamos con las alineaciones de ambos equipos, que por supuesto México busca finalmente llegar a ese quinto partido. Será en ronda de octavos, pero igualmente es el quinto partido para ellos. Técnicamente, pero creo que ellos quieren ese partido de cuartos que han buscado los últimos años y los últimos mundiales. Creo que esta vez sería el sexto partido. Sería el sexto partido, pero el quinto matemáticamente hablando. Sí, a ellos les va a importar más que sea el quinto. Mientras tanto, Ecuador, que, oye, déjame decirte algo de la cobertura que hice la semana pasada. El espíritu ecuatoriano está por... Nueva York estaba amarillo. Amarillo, no, es que te digo que yo creo que los ecuatorianos invadieron. Qué bueno que pudimos ver, porque yo esperaba, bueno, solamente verá panameños y verá ingleses. Para nada, vi a muchos ecuatorianos se veían. Y muchos ecuatorianos. En Times Square. En Times Square. Y ahí están las alineaciones, por supuesto, de la selección mexicana, con Raúl Jiménez en la delantera, junto al confiable Julián Quiñones. El mejor jugador de México esta copa, en mi opinión. Sí, por supuesto. Está haciendo un muy buen mundial. Junto a él está Roberto Alvarado. En el medio del campo, Luis Romo, Eric Lira y Gilberto Mora. Y luego en la defensa, Jesús Gallardo, Johan Vázquez, César Montes, Jorge Sánchez y el portero Raúl Rangel. Una alineación mexicana que no cambia mucho. Y es que si algo está muy bien, como el caso de México, invicto en la base de grupos. 9-9, no, invicto y ganando todo. Exactamente. Yo pienso que no se debe cambiar. Vamos con la alineación de la selección ecuatoriana que, como decía, vienen con la moral alta, con la confianza de que, bueno, ellos pueden hacer la sorpresa porque aunque vienen bien, vienen de ganarle a Alemania
No han tenido los mejores partidos. Y ellos no son los favoritos son México. Con México están en su campo, están en su casa y van a salir a ganar. Vamos a ver las alineaciones. Galíndez, el experimentado portero, liderando este equipo junto a Franco, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho y Piero Hincapié. Defensa de lujo con el jugador del Brujas, PSG, Arsenal y Atlético Mineiro. En el mediocampo, Moisés Caicedo con Pedro Vite, el compañero de Coco Carrasquilla. Sí, Coco Carrasquilla, mira tú. Nilson Ángulo y John Yeboah, que como dato curioso, tiene raíces alemanas, se nacionalizó ecuatoriano. Bueno, como Galíndez, que es argentino, por ejemplo. Nació en Argentina. Para que vean que Ecuador es un equipo que tiene un par de nacionalizaciones. Y bueno, en la delantera, Ener Valencia, la vieja confiable de siempre, junto a Gonzalo Plata. Gran delantera, pero no han metido muchos goles. Sí, se le ha criticado mucho a Ener Valencia porque siempre decían, Ener Valencia aparece constantemente en los mundiales. En esta ocasión no ha marcado gol. Puede Todavía ser no. hoy que debute. Vamos a ver si debuta con un gol. Marcó en Brasil 2014, marcó en Qatar 2022. Y el gol le llama hoy una noche mexicana, una noche donde va a estar ese estadio completamente lleno de los fans del Tri. Vamos a ver qué pasa. ¿Pronóstico, Carlos? Yo creo que va a ser un partido trabado y yo puse que iba a quedar 1-1 y ganaba Ecuador en penales. Me parece, yo lo compro. Yo creo que, ojo, también se va a ir a la largue. 1-1, tiempo regular. Y luego en tiempo extra, México ganará 2-1 y pasará a la siguiente ronda. Ojo, ese es mi pronóstico. Vamos a ver. Vamos a ver quién la pega aquí. Exactamente. Así que, por supuesto, muchas gracias por seguirnos en el Instagram @pelotazopty con la información, entrevistas, análisis de siempre. Y por supuesto, la oportunidad de darles la voz a ustedes, los fanáticos, que para mí esa es la verdadera voz de la verdad. Ningún erudito ni nada. Los fanáticos siempre. Los que fueron a Nueva York, a Toronto. Y los que se quedaron en Panamá. Panamá también. El fanático siempre tiene la razón. Y por eso mismo, ayer tuvimos un programa con Fran muy interesante porque estuvimos hablando de las conclusiones de este proceso mundialista con Panamá y sobre todo con Thomas Christiansen. No lo pudimos tener ayer, pero hoy les damos la oportunidad a ustedes. Vayan al Instagram de Pelotazo, @pelotazopty, y por supuesto el de Osana Visión, para que respondan a la pregunta del millón. A la pregunta que todo el mundo se está haciendo en la calle, en el restaurante, en el metro, en el taxi, en todas partes. Y creo que divide, es un parteaguas. Es un parteaguas y genera... La gente ahorita mismo, los comentaristas deportivos generan el debate para que en Instagram haya más interacciones, para que en Instagram despierte emociones, pero tranquilos que nosotros les damos una encuesta simple. ¿Debería quedarse Thomas Christiansen, sí o no? El día de ayer recibimos respuestas de ustedes mediante llamadas, pero hoy lo vamos a hacer un poquito más formal para que nos respondan en ese Instagram de Osana Visión o Pelotazo Pty. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Bueno, como dijo, un parteaguas, pero siendo claros, para mí Thomas Christiansen debería quedarse en la selección. Creo que la persona que no vea la mejora en un proceso mundialista de 2018 al 2026, sin haber ido a Qatar en el 2022, creo que es claro que había una mejora, no solo por los goles que no hemos recibido, sino por cómo hemos jugado, cómo nos hemos parado ante selecciones más fuertes en cuanto a plantel y experiencia. Y digo, sí hubo complicaciones en los partidos por temas tácticos, y bueno, el tema más controversial, la convocatoria. Creo que con una mejor convocatoria se hubiera ganado un punto o hasta 3, ganando algún partido. Y creo que más allá de cierta mejora, Christiansen tiene que continuar, no solo porque es un entrenador que nos ha mejorado y ha hecho jugar a Panamá como nunca en su historia, sino que es un entrenador que cree en los procesos, vienen nuevos jugadores, una nueva generación que creo que él puede trabajar muy bien, y porque realmente creo que en el mercado no hay tantas opciones para de dónde escoger, y creo que Christiansen debe quedarse, pero tiene que haber cambios y se tienen que rendir cuentas tras el Mundial, porque fue un buen Mundial dentro de todo, pero pudo haber sido mucho mejor. Excelente opinión, Carlos, porque balanceas, pones sobre la mesa lo que ha aportado nuestro fútbol, Thomas Christiansen, pero también reconoce los errores. Y yo creo que mucha gente va a apreciar de que aquí no hay favoritismo,
de que aquí no hay fanaticada, aquí solamente hay un análisis basado en opinión y en resultados, que es lo que la gente quiere sobre todo escuchar. Es que hay que poner las cosas sobre la mesa, hay que ser transparentes en que hay cosas buenas y hay cosas malas, siempre hay margen de mejora, pero Christensen creo que es la mejor opción para la selección y creo que lo ha demostrado en estos 6 años que ya lleva entrenando, en estos 6, 7 años y bueno. Sí. Oye, no, es algo muy importante porque te quería mencionar de que esta época va a ser, yo creo que territorio no explorado en el continente centroamericano, porque no muchos entrenadores, capaz que a nivel de clubes es más común ver entrenadores que se quedan más de 6 años, pero a nivel selección son casos sumamente especiales de mucho éxito y son casos que son, como decía ayer, realmente exigidos. Así que en los próximos días les voy a estar trayendo más información porque creo que es importante que sepan cuáles han sido los casos de entrenadores que se han quedado más de 6 años en sus selecciones, cuáles son los denominadores comunes y cómo les terminó yendo. Pero mientras tanto, pues vamos a dejar de que el suspenso, de que la conversación continúe porque ya el tiempo de Panamá pasó, quedaron eliminados y tenemos que seguir hablando. Bueno, ya no son los 32 equipos que pasaron a la siguiente ronda, un par han quedado eliminados, pero sobre todo yo creo que algo que rescato de esta selección de Panamá es de que nunca jugó de forma conservadora. Para mí hay ejemplos en este mundial y esta va a ser la transición que voy a hacer ahorita mismo, Carlos, y es que yo prefiero morir en la cancha que morir porque fui muy conservador. Y eso fue lo que le pasó a la selección de Países Bajos contra Marruecos. ¿Qué me puedes contar de eso? Bueno, fue un partido que siguió la línea que ha tenido Ronald Koeman en la selección de Países Bajos durante el Mundial. Bueno, empezando por un bloque bajo y salir a la contra. Le salió bien, tuvo unos buenos partidos en la fase de grupos, pero ayer se lo comió el tigre, como dicen, perdiendo en penales contra Marruecos. Y bueno, ¿qué se puede decir? Yo creo que es un error táctico. Los jugadores hicieron su mayor esfuerzo y Países Bajos una selección que creo que la gente esperaba que llegara más lejos y bueno, se quedó. Y bueno, esto es el Mundial. Marruecos tampoco creo que haya sido una sorpresa. Creo que Marruecos viene haciendo un trabajo muy bueno tanto en la Copa África como en el Mundial pasado. Como digo, no creo que sea una sorpresa como tal, pero creo que es error del entrenador y se tuvo que haber hecho un poco más. Sí, sobre todo la parte de conocer al rival. Parece que seguimos en el año 2022, que Marruecos es esa selección chiquita que quiere hacer cosas grandes. Yo creo que el tiempo para juzgar a la selección Marruecos de esa forma se acabó. Y el mayor error de Ronald Koeman ayer fue ser conservador contra una selección que sabemos que entre más duro se ponen las condiciones, entre que las adversidades crecen de forma, pues cada vez incrementan mucho, pudimos ver cómo la selección de Marruecos brilla ante la dificultad. Y Ronald Koeman, en vez de cerrar el partido, decidió, yo creo que, no sé si fue en miedo, porque es verdad que aunque subestimó a Marruecos, decidió proteger el resultado por miedo de forzar a la prórroga, pero es que lo que les digo, Marruecos, vimos contra Brasil, vimos contra Haití, vimos contra Escocia, que ante la posesión, porque aunque Marruecos juega muy bien sin tener la posesión, ellos también saben jugar con posesión. Y le dieron... Es un equipo muy versátil. Exactamente, la versatilidad es una de las mayores virtudes de Marruecos. Entonces, al entregarle poco a poco el dominio del campo, el peor error de Ronald Koeman fue dejarse llevar, porque su defensa iba a ser suficiente. Pero hubo un error de Virgil van Dijk que, aunque hace un partido soberbio, al final falla en marcar a Issa Diop y así es como llega el gol en el tiempo reglamentario. ¿Qué es lo que pasa después? Una prórroga muy trabada donde Bart Verbruggen hace una excelente parada. Eso parecía que iba a entrar. No sé si tú pudiste observar esa parada, Carlos. Sí, esa jugada fue intensa y yo pensaba que ahí pasaba a Marruecos, la verdad. Exactamente. Entonces, perdió el control del partido. Entonces, estamos viendo muchas selecciones que tienen el talento. Si me preguntas a mí, jugador a jugador, en teoría Países Bajos tiene que ser mejor que Marruecos. Aunque Marruecos el nivel está increíble y la nueva generación marroquí, junto a los fichajes que ha hecho con Boadi y Brahim Díaz, porque Marruecos es una selección de fichajes. Es que lo que venimos hablando del proceso, es una selección que viene de ganar la Copa
africana, bueno, como quieras que la haya ganado, pero la ganó, son los campeones. Ajá. Y bueno, un mundial que quedaron cuartos hace 4 años y es un proceso que se ha llevado y Países Bajos tiene mejores jugadores por línea, yo diría, tiene mayor calidad individual, pero jugando al fútbol yo creo que, como digo, Marruecos no creo que haya sido una sorpresa, creo que fue más por el contexto, por los jugadores de Países Bajos, pero para mí no fue una sorpresa y ganó el mejor. Ganó mejor, ganó el mejor y ganó el que sabe utilizar de mejor forma a sus jugadores. El caso de la selección de Países Bajos. Grandes individualidades, pero como hemos visto en este mundial, tú puedes tener excelentes jugadores, pero si tu equipo no está enchufado y hace muchos pases laterales, trata de controlar el partido, pero al final termina siendo controlado. Si a mí me pregunta Federico Valverde, un jugador tan bueno como él, tan crucial en el Real Madrid, al final queda desaparecido. Pero no es porque Federico Valverde sea malo, para nada. Es porque hay un equipo uruguayo que no termina de dar la tecla porque, número uno, le falta calidad y, número dos, es muy desconcentrado a la hora de defender y a la hora de atacar se toma mucho el tiempo de crear jugadas y al final las termina fallando. Juegan excelente fútbol, pero el juego colaborativo y al final un equipo que se caracteriza tanto por tener una garra charrúa, le faltó la garra, el carácter de poder sacar el renombre que tiene y junto a su calidad hacer mayores cosas. Y Uruguay, porque ayer gana Paraguay contra Alemania al estilo uruguayo, Paraguay es lo que Uruguay se supone que debe ser en primer lugar. Entonces, vemos cómo este mundial, y esta es la narrativa que quiero compartirles con ustedes esta semana, muchos equipos ganan a base de carácter, a base del momento en el que llegan. Ya el fútbol no se trata sobre qué equipo es más calidoso. Obviamente, hay casos como el de Francia, que hablaremos en unos instantes, que es una arrolladora. Pero Francia, para poder una vez más reinventarse, no ha simplemente decidido confiar que Mbappé va a hacer 3 regates, va a marcar gol y así van a poder ganar. Argentina, que aunque Messi haya marcado 6 goles, tampoco dependen completamente de sus estrellas, sino que han construido un juego colaborativo en base a la posesión y en base a suplir a sus mejores jugadores. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el fútbol de hoy en día no se trata solamente sobre qué estrellas y qué jugadores están en tu plantilla. Se trata sobre el planteamiento, cómo llegas y el proceso. El proceso, el planteamiento de tu equipo y sobre todo no diría humor, pero tu presencia dentro de la cancha en ese momento del partido. Y estamos viendo cómo los equipos que llegan mejor a las prórrogas terminan ganándolas. Sí, vienen con ese ímpetu como lo hizo Paraguay, que llegó a la tanda de penales y le ganó a Alemania. Por un momento parecía que Alemania podía ganar, que sí, que no, pero bueno, al final se dio y Paraguay está en la siguiente ronda. Y como mencionabas, Paolo, creo que ahí está la situación de Uruguay. Es una selección que tendría que haber estado compitiendo en esta ronda y ya van 2 mundiales que se quedan en fase de grupos por desconcentraciones, por falta de ímpetu, por no llegar a los partidos y a las citas grandes. Y creo que también con un entrenador en esa situación como Marcelo Bielsa, que así como mencionábamos de Thomas Christensen, creo que fue un entrenador que le faltó un poco de saber leer los partidos, no quedarse tanto en el librito y saber leer el partido en el momento y ver qué era lo mejor para la selección. Y sobre todo un vestuario que divide. Si ves, Marcelo Bielsa y Ronald Koeman tienen muchas cosas en común. Son entrenadores que por su opinión, por su carácter, dividen automáticamente a la prensa, a los fanáticos y automáticamente a los jugadores. Entonces, si tú tienes un entrenador que no sabe controlar el vestuario, no puedes explotar a las estrellas, no puedes sacarle el mayor provecho. Pero la clave de Marruecos no ha sido que solamente han fichado a Brahim Díaz, que lo sacaron de España, que Abouadi prefirió estar en Marruecos en vez de Francia. Es de que con esos jugadores lograron crear una base que les permite trabajar en equipo. Y una vez que trabajan en equipo, la calidad y el juego de posesión de Marruecos, porque para mí el juego de Marruecos es uno de los más hermosos que tiene el fútbol y los equipos mundialistas ahorita mismo, porque es un juego donde es muy difícil sacarles el balón. Pero para poder tener un juego así, que es muy ambicioso, inclusive con las selecciones contra las que juegas, Brasil, el caso de Países Bajos, tienes que tener un equipo que está prendido no solamente en calidad, sino que también en química. Totalmente, yo creo que es lo que hemos repetido bastante, que es no solo el ímpetu, sino cómo el equipo se entrega, cómo el equipo se compenetra, porque
ahí yo creo que es un tema, por ejemplo, hablando de Uruguay, un poquito más de la federación, desde la Copa América hace 2 años, hemos visto cómo hay tensiones con el entrenador y creo que ahí tuvo que haber un cambio, pero bueno, ese es otro tema. Ajá. Y con Países Bajos lo vimos. Vimos cómo es una selección que tiene muy buenos jugadores, pero que no se veían del todo, que se entendían en el campo. Y hicieron una fase de grupos decente, pero llegó Marruecos con un equipo mejor preparado, en mejor momento, estado físico y mental, y ganaron el partido y están en la siguiente ronda. Y ni les hablo de la tanda de penales. Déjenme decirles que esa fue una de las peores tandas de penales que he visto. La parada que hace el portero de Bono. parado así, no, fue muy surrealista. Y la verdad. los fallos fueron un poquito... No sé si ustedes vieron esa tanda de penales jamás. No la recomiendo, no la tienen que buscar, la Yo verdad. prefiero que vean la de Paraguay, esa estuvo hermosa. Hasta los fallos fueron hermosos, déjenme decirles. Sí, fue una tanda y había momentos donde pensabas que va Alemania, va Paraguay, va Alemania, va Paraguay. Y fue hasta lo último una gran tanda de penales. La otra sí fue un poquito complicada. Y hablando de Alemania, no sé si ustedes escucharon el día de hoy todo lo que se está hablando sobre que Leon Goretzka se ocultó durante la tanda de penales. Ah, sí, el video. Y Jonathan Tah al final se sacrifica para poder suplir a su compañero, que es uno de los más experimentados en la selección de Alemania. Y no quiso patear. Y no lo quiso patear. Se ve como Kimmich le da la bola y le dice, y él dice que no va a patear. Y bueno, Tah toma la responsabilidad y lo patea. Pero como dicen, el que lo falla es el que tiene la valentía de tirarlo. Y además de eso, ahí es donde te das cuenta de las malas cosas del proceso. Un entrenador testarudo de poner a sus jugadores de la vieja confiable del Bayern Múnich de sus mejores momentos, que piensa que el fútbol sigue siendo igual que hace 3 años. El fútbol me refiero al estado de los jugadores, al estado de forma. Pone al Leroy Sané 80 minutos. Leroy Sané que no completó ningún solo centro en todo el partido. Que en regates... Ningún regate tampoco. Ningún regate tampoco. Lo deja 80 minutos. Y ojo, el planteamiento de Nagelsmann al inicio fue bueno. Pone a Undav y a Havertz. Máximo ataque. ¿Qué es lo que pasa? No hacen ningún solo centro. Y los centros que hacen son feos. Y luego, en el segundo tiempo, quitan a Undav, dejan a Sané y comienzan a hacer centros. La jugada del primer y único gol de Alemania, de Kai Havertz, llega después de un excelente centro de Florian Wirtz que no se espera el portero Gil. Y luego de eso, siguen centrando, son centros peligrosos, pero ya no tienen el doble peligro. Y cuando parecía que Alemania se estaba volcando y podía conseguir sellar la victoria antes del tiempo extra, necesitaban otro delantero. Necesitaban que la desesperación entrara, porque a veces en la desesperación puede que no funcione, pero en la desesperación ambos equipos llegan a su nivel de presión máximo y ahí es donde puede pasar un error o un espacio que se abre. Nick Woltemade es el jugador excelente para esos cabezazos, mide 1.98 metros. Juega muy bien, se asocia muy bien con los compañeros. Exactamente, también. pero sobre todo en un momento de desesperación, ese es el jugador ideal para que entre. ¿Qué es lo que pasa? Cuando lo pone Julian Nagelsmann con 3 minutos restantes del partido. Les va a sonar este partido como una historia muy similar a la de Panamá, porque ponen jugadores de la vieja confiable cuando no necesariamente Una tenían mejor que hacer opción. eso. Y bueno, al final Nagelsmann, al igual podríamos argumentar que la selección de Panamá muere con los suyos. Y se podría decir que la selección alemana es un proyecto donde tienen excelentes talentos a nivel juventud, pero lo que ha pasado es que no han puesto a esta selección alemana realmente... Es el caso de Países Bajos. Grandes jugadores que sufren, que no pueden terminar de conectar y además, con tanta calidad que hay, con tanta juventud que hay, deciden agarrar jugadores que ya ni siquiera están en su mejor momento. Entonces es un caso donde el proceso les termina fallando y un entrenador ciego que no se da cuenta de lo que tiene al frente. No, fue un partido muy interesante que Paraguay el primer tiempo estuvo llegando y Alemania poco a poco se fue guardando y al final logran empatar y el partido se fue a los penales y como tú dices, yo creo que los cambios de vuelta aquí, la parte táctica quedó a deber. Al final del día creo que Nagelsmann murió con los suyos y es un entrenador muy testarudo como lo vemos de Bielsa, de Koeman, de Christensen y bueno, creo que tuvo que haber leído mejor el partido como hemos mencionado en otros partidos específicos y bueno, murió con los suyos y bueno, murió la selección en sí. Así, murió otra vez el fútbol alemán que sigue estando condenado con la presión de ser 5 veces campeones del mundo porque, así como Países Bajos, porque estamos hablando de un partido que ya comentamos ayer, porque le estamos dando un punto de vista diferente que ayer con Países Bajos, o sea, el partido, son 2 selecciones que tienen generaciones
talentosísimas, que nosotros desearíamos tener el talento que tiene Países Bajos y Alemania para ser los mejores del continente americano, pero sufren y por eso a veces somos afortunados aquí, porque miren lo que nosotros hacemos con lo que tenemos. Lo que tenemos es bueno, pero miren selecciones que no tienen la química que nosotros tenemos, cómo se vienen abajo por selecciones que Con jugadores de talla mundial. exactamente, por selecciones que están mejor preparadas. Entonces es bueno comparar a estas ambas generaciones porque ya la generación de Países Bajos, que supuestamente era el renacimiento después de que se quedaron fuera del Mundial en 2018, la generación de Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Memphis Depay, que también estuvo en este Mundial, el caso de Dumfries, el caso de los jugadores nuevos que han estado entrando, poco a poco ya también le va a pasar lo de Bélgica. Solo que Bélgica pues fue semifinalista. Tercer lugar Bélgica, aspiró a algo más, pero el verdadero error de la selección de Países Bajos es de que ha gastado sus años con tanto entrenador que tiene Países Bajos, el gran talento que tiene de entrenadores y visionarios del fútbol, se quedaron con la visión perdida en el tiempo de Louis van Gaal y luego Ronald Koeman. Fue muy enredado ese mundial, entró Van Gaal después de que Koeman no estuviera, volvió Koeman después. Sí. Creo que la selección, como tú dices, está un poco perdida y han desaprovechado ese gran talento y generación y creo que le va a pasar como Bélgica, pero sin llegar tan lejos como Bélgica, porque muchos de estos jugadores que mencionabas, como Van Dijk, como Dumfries, como De Jong, van a llegar al siguiente mundial muy justos de edad si es que no llegan. Exactamente, y para la selección de Alemania solo le toca comenzar de cero. Hay casos donde Panamá, porque estamos comparando a Nagelsmann con Christensen, dos entrenadores que cometieron decisiones similares o que fueron víctimas de quedarse con el proceso. Pero ¿qué es lo que pasa? No podemos comparar a ambos equipos, no solamente por la calidad, sino que Nagelsmann llega aquí en la ronda de 16avos y la incógnita sobre el futuro alemán es cada vez más grande. Porque ¿cuál es la dirección? Pueden pensar que, oye, Jürgen Klopp está libre, que pretty. Vamos a pagarle a Klopp la cantidad que él quiera para dirigir el proyecto alemán. ¿Y qué? ¿Van a volver a tener las aspiraciones de ganar el Mundial y se van a estrellar, aunque Klopp sea muy buen entrenador? ¿O van a renovarse y van a quitar todas las vacas sagradas del pasado para empezar un proyecto ambicioso como lo fue la Alemania de los 2000, del 2014. De Joachim Löw? La Alemania de Joachim Löw o sea, el dicho de que Roma no creció en un día, no fue construida en un día. Asimismo fue la Alemania de Joachim Löw. Poco a poco proceso hasta que ganaron el Mundial en 2014. Al final, la época de Joachim Löw queda muy manchada porque se queda mucho tiempo, pero recordemos que él entra en la década de los 2000 y que son 8 años para que él ganara su primer mundial. Pero ¿qué es lo que pasó? Que él poco a poco, en los primeros mundiales, fue apartando a las estrellas del pasado, el caso de Ballack, por ejemplo, y poco a poco fue integrando a esos jóvenes, a Neuer, fue integrando el caso de Mario Götze, que al final termina marcando ese gol, el caso de Joshua Kimmich, el caso de Leon Goretzka. Entonces fue poco a poco haciendo la transición para apartar un proceso nuevamente, es un proceso. Para apartar la veteranía, no quitándola, pero que terminara de rendir bien, que no fuera la poderosa veteranía que tuviera el mando de la selección alemana, sino que tuviera la oportunidad de transicionar a ser una selección alemana que contara con la experiencia para que la juventud tuviera su máximo rendimiento. Entonces, ¿qué tiene que ser la Alemania del futuro? La Alemania que se tiene que dar cuenta que yo creo que los alemanes no se dan cuenta que ellos son Alemania, de que ellos tienen el talento y de que ahorita mismo... El ímpetu y la historia para competir por más. Porque ahorita mismo nadie le tiene miedo a Alemania. O sea, y yo creo que es algo que no es exagerado decir porque Paraguay, que es una selección que decíamos ayer, no es ni top 5 de Sudamérica, logró hacer una proeza, una hazaña que todos aquí aplaudimos en Panamá contra Alemania, pero ¿ustedes creen que Paraguay le tenía miedo a Alemania? Le tenía respeto, sí, pero no le tenía miedo. Pero no sé si te das cuenta cómo de manera progresiva desde el Mundial de 2018, cuando México le gana a Alemania, que quedan eliminados poco a poco los equipos latinoamericanos, no le han perdido el respeto, pero sí el miedo. Cada vez van ganándole más. Son más valientes. Son más valientes. Yo vi una estadística que hace poco, nada más 2 equipos suramericanos le habían ganado a Alemania y luego le gana a Ecuador y le gana a Paraguay.
y ya también la había ganado México. Y hace unos años le ganó Colombia también. Exacto, entonces poco a poco no es que le pierden el respeto, pero le pierden ese miedo de Alemania que la mancha y todo, y bueno, poco a poco ellos tienen que reinventarse como tú mencionas y volver a dar ese miedo tanto en Europa, en las Eurocopas, y luego obviamente en el Mundial, que es el torneo donde se han hecho grandes, ganando 4, y tienen que seguir y bueno, hacer un cambio generacional. Y yo creo que Jürgen Klopp, que lo mencionabas, es la mejor opción y el único que puede armar un nuevo barco. Para mí, porque Jürgen Klopp hizo una generación de Liverpool basado en la juventud. Al final, Jürgen Klopp se va con un equipo que no podemos comparar clubes con selecciones, pero él progresivamente fichó talento joven que ya para el final de su estadía eran estrellas. Eran estrellas y jugadores veteranos, y creo que eso mismo puede causar con la selección alemana un recambio que cuando él se vaya a nuestro hipotético escenario, Carlos, puedas convertirse en la siguiente generación de estrellas alemanas. No solamente los fichajes de Bayern Múnich, los fichajes de Borussia Dortmund, sino que de verdad guerreros en la cancha que estén dispuestos a entregarlo todo y que sepan cuándo se deben ir de la selección o no. Porque hay casos como el de Manuel Neuer. Estamos hablando mal de los veteranos, pero él, por ejemplo, sabe que aún tiene rendimiento y aunque los penales no son lo suyo, tapó uno para mantener a Alemania vivo. Entonces, el caso es, los jugadores tienen que saber cuándo retirarse y cuándo dejar ir. Exactamente. Bueno, ha sido un excelente primer bloque de mucha reflexión futbolística. Espero que nos hemos ido muy atrás. Exactamente. Hemos enriquecido su conocimiento futbolístico, porque no solamente es hablar de los partidos, de los susodichos fracasos, sino que también es hablar sobre cómo se puede revertir esa situación para que las elecciones que hoy caen, mañana sean el futuro del espectáculo mundial. Vamos con un pequeño cambio comercial, pero hablaremos de los partidos que sucedieron el día de hoy y los de mañana, que prometen ser muy entretenidos. Es un gusto estar de vuelta con ustedes en Pelotazo. Me están diciendo por ahí, me acaban de informar que el juego de México contra Ecuador está ahorita mismo pues pospuesto, ya que hay unas tormentas alrededor del estadio, así que no se preocupen, que mientras empieza este partido que va a despertar emociones en todo el continente americano, Pelotazo tiene el análisis profundo y que de verdad va a enriquecer tu conocimiento futbolístico. No me encuentro solo el día de hoy. Si estuvieran escuchando el primer bloque, ya saben que su compañía y un panelista para mí de lujo por lo que le aporta al programa, pero para los que se van uniendo en este segundo bloque, me encuentro con Carlos de Janón. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bueno, aquí saludándote para los que se nos van integrando a la transmisión. Bueno, buenas noches a todos los que estén entrando y bueno, ya hablamos de los partidos de ayer vamos con los partidos de hoy. En lo que empieza el partido, bueno, seremos su compañía, su lobby antes de que puedan ver el partido de Ecuador contra México. Como tú decías, creo que en el continente americano, Centroamérica contra Suramérica, va a ser muy interesante y bueno, en lo que empieza, sigamos con los partidos. Bueno, hoy Noruega va a seguir remando hacia su objetivo de ganar el Mundial. Bueno, supongo que ese es su objetivo. El de todos, yo diría. El de todos, claro. Así que Noruega le ganó 2-1 a Costa de Marfil. Una Costa de Marfil que, bueno, aquí mucha gente dirá, wow, qué bien jugaba Costa de Marfil. No, a mí no me gusta decirles que se los dije, pero ya desde antes del Mundial se veía la calidad que tenía este equipo. Qué pena que se tuvo que enfrentar a Noruega. Eran dos selecciones que yo quería que estuvieran en siguientes rondas, pero bueno, se cruzaron, así que ¿qué más da? Al final... Sí, los cruces no han estado muy favorables, la verdad. Yo creo que mucha gente quisiera ver otro tipo de enfrentamientos, pero bueno, es el... Como el de Brasil y Japón. Me encantaría que Japón siguiera, pero Brasil yo también quería que siguiera. Entonces, bueno, tocó que Brasil siguiera. Así es el fútbol y hoy tocó que Noruega, ni siquiera jugando, o sea, Noruega ha tenido partidos como contra el de Senegal, como contra Irak, que ha jugado muy bien. Sin embargo, el partido contra Costa de Marfil ni siquiera aportó en la posición del partido, las oportunidades. Y al final, son dos genialidades. Una de Antonio Nusa, que está prendidísimo, un golazo que marca. Ahora todo el mundo dirá, wow, qué excelente jugador. Ahora todos los jugadores van a decir, voy a pagar plata y lo voy a sacar del Leipzig. Bueno, señores, vamos a poco, pero primero que todo, Noruega, que ojo, ha sido conservadora, de que se guardó a medio equipo contra Francia para este partido. Poco a poco, pero ya están en octavos. Exactamente, porque mucho se le decía a Noruega, nadie duda del talento
que tiene la delantera. Antonio Nusa, Haaland, Sorloth, el Odegaard. mediocampo Odegaard liderando y que de verdad se sintió como capitán. Está haciendo un mundial increíble de Odegaard, capaz que las asistencias lo respaldan, pero sobre todo lo que impone dentro del juego. Odegaard, que por muchos años fue el mediocampista de gol, el mediocampista del regate, del pase filtrado. Ahorita mismo es el mediocampista del orden, balance y que está haciendo una selección de Noruega que, como decía, ya sabemos que ataca bien, pero sabíamos que en la parte de la defensa, que a veces era muy inestable, pero que ha sido lo mejor que ha hecho Noruega como aprendizaje durante este mundial, que ha podido revitalizar su defensa, que no es su mejor virtud, y lo ha podido hacer manteniendo el orden y siendo más conservadora. Ahí podemos ver en el gol de Haaland, pero Que ha aprendido este mundial. Exactamente, otro jugador que está aprendido. Pero muchas veces ser conservador es malo en el fútbol, pero selecciones como Noruega, que saben en qué momento tienen que atacar y en qué momento deben defender para no ser expuestos a la contra, un método que ha sido importante para hacerle daño a los vikingos, bueno, han sabido comportarse a la altura de su primera participación en este siglo XXI. La verdad, Noruega ha sorprendido y como yo decía, van poco a poco, van tapados, pero están haciendo un gran trabajo con ese talento que tienen en la delantera con Sorloth, con Haaland, que son delanteros bastante parecidos, pero que se han complementado bien, que han sabido sacar el jugo, que cosa que por ejemplo no ha hecho muy bien Suecia con Isaac y Gyökeres, lo hablaremos más adelante, pero estos dos delanteros lo han hecho muy bien con Odegaard, que está prendido, que como tú dices, es un jugador de orden, es un jugador de calidad, que lleva los tiempos como un Toni Kroos, y Noruega yo le pongo mi fichita. Tenemos un amigo en común que le tiene mucha esperanza a este mundial a Noruega y a Haaland específicamente, y por ahora se está cumpliendo, así que él debe estar feliz. Pero Noruega, la verdad, lo veo muy bien, y Costa de Marfil creo que pudo haber llegado un poco más lejos con un rival más sencillo, pero esto es el mundial, estos son los cruces, y Así es. bueno, es una selección creo que se va bien parada, que no estuvieron en el mundial pasado, si no me equivoco, y hicieron una Por primera vez desde 2014. de 2014, y bueno, hicieron una buena Copa del Mundo en mi opinión, y a seguir trabajando. Imagínate, a Australia le toca Egipto, Argelia, Suiza. Y a Costa de Marfil le tocó Noruega, que está haciendo, podría decir, la bestia negra del mundial. Yo no pienso que es ni una bestia negra, tiene sus propios méritos para ser una selección que ha demostrado que está en el segundo escalón. Obviamente no está en el primero. Francia le pasó por encima. Es verdad que estaban con el equipo B, pero yo creo que aún con el equipo A les hubiera pasado por encima porque Francia está imbatible ahorita mismo. Pero Costa de Marfil tiene mucho de qué de estar orgulloso, pues. Porque aunque es verdad que pierden muchos jugadores después de esta generación, como el caso de Franck Kessie, como el caso de Nicolas Pepe, tienen una camada de jugadores que pueden continuar desarrollando por los próximos 4 años. Y Diomandé es Diomandé es estupendo. Es increíble. El mundial que ha hecho Amad Diallo, que muchos lo descontaban por la temporada que tuvo el Manchester United, que no aportó prácticamente goles ni asistencias. Y en este mundial marca el gol importante contra Ecuador, marca el gol del empate el día de hoy contra Noruega, que le daba la esperanza que, ojo, que Costa de Marfil estuvo muy cerca de ganar el partido. Y es más, en un tiro libre del propio Amad Diallo, una de las últimas jugadas del partido, si no fuera por Nyland, termina siendo un gol de Costa de Marfil para llevar a tiempo extra. Así que cuidado con este equipo, que en los próximos años yo creo que no se nos va a desaparecer. Y va a haber jugadores que ya no van a poder dar más, pero es un equipo que sigue generando talento de su propio Producto Interno Bruto, y también con las nacionalizaciones, como el caso de Elie Wahi, jugador del Eintracht Frankfurt. Yo creo que es un caso que por los próximos años no creo que va a ser difícil que llegue a un nivel de un Marruecos o de un Senegal, pero si continúa por este camino, donde ha sido un mundial que, te digo, por eso hablo de carácter, de ser valientes, no ser cobardes, que selecciones como Costa de Marfil contra selecciones de hegemonía, porque Ecuador, que ahorita mismo se está enfrentando contra México, y por eso yo le tengo tanto cuidado a Ecuador y estoy como que me decido por Ecuador, me decido por México. Ecuador es una selección de hegemonía por la garra de fútbol sudamericano que produce. Y aún así, aguantó y ganó. Alemania, una pena que le haya remontado. Curazao, bueno, todos sabemos lo que pasó. Pero a Costa de Marfil no debe dejar lo que está haciendo porque lo hace muy bien.
Bueno, y Pablo, no creo que deberíamos quedarnos en Costa de Marfil, porque creo que el continente africano Bueno. ha dado la cara en este mundial de una manera, así como tú dices que Costa de Marfil no se va a perder, yo creo que el continente africano en el fútbol no se va a perder, cada vez sacando más jugadores y mejores, y las mismas selecciones, porque la verdad siempre hemos tenido jugadores buenos de África en diferentes equipos, pero los equipos siempre dejaban un poco que desear. Pero este mundial se ha visto que hay equipos muy buenos compitiendo como Costa de Marfil, como Senegal, como Egipto, que están ahí dando lo mejor y representando la Confederación Africana. Y creo que poco a poco han ido mejorando, su fútbol ha ido mejorando y creo que no se nos van a perder así como Costa de Marfil. No, imagínate, uno pensaría que, por ejemplo, yo te decía 2014, que la última vez que tuvo Costa de Marfil, esa fue la generación de Didier Drogba, de Yaya Touré, de todos estos jugadores que son Leyendas. íconos y leyendas de la Premier League del fútbol africano. Y uno pensaría que después de eso iba a ser difícil que se igualara esa generación. Si bien ninguno de estos jugadores, capaz que Yan Diomandé, puede llegar a ese nivel de Didier Drogba y Yaya Touré, bueno, por ahora han logrado emular lo que hizo esa generación. En cuanto a juego y lo que han presentado en la Copa del Mundo, exactamente. Y resultados sobre todo. Y una estadística que no sé si ustedes han visto, pero el único equipo africano que no pasó a la siguiente ronda es la selección de Túnez. Los demás pasaron a la ronda de 16avos. Es lo que digo, la Confederación Africana está demostrando que tienen mucho más que ofrecer de lo que la gente espera. Y bueno, Túnez es la única excepción. Creo que no le tocó un grupo tampoco que no era favorito ni mucho menos. Ajá. Pero ahí va la Confederación Africana y tienen que estar orgullosos. Siguen hacia adelante y le han comido la tostada al continente asiático, que mucho se hablaba del proyecto que tiene Japón ahorita mismo, que sigue en proceso. Corea del Sur parecía que venía bien, pero termina siendo eliminada por Sudáfrica. Sudáfrica, justamente. Exactamente. Y ahorita mismo la única selección asiática, que ni siquiera es asiática, que sigue viva en el Mundial es la selección de Australia. Que vamos a ver si... Bueno, no es lo más lejano en el hemisferio, pero exactamente. Oceanía asiático. Pero bueno, el punto es que el desarrollo del fútbol africano es cada vez más creciente y que en los próximos años, ¿por qué no soñar que con una selección africana como la de Marruecos, si hay más selecciones así que son de portería, ataque, tienen jugadores de alta calidad y esa química que hablamos, pueden aspirar, por supuesto, a ganar un mundial? Una selección africana en el mundial pasado ya llegó a semifinales. Entonces, hablamos de mundiales que han ganado el continente europeo y continente americano, pero en los próximos mundiales podemos ver cómo una Marruecos, inspirada por ser anfitriona del mundial, puede aspirar a llevarse el título. Yo creo que se puede ver, ya lo vimos con Marruecos hace 4 años. Y bueno, van en su camino de vuelta como otras selecciones. Camerún también. Sí, Camerún no estuvo en este mundial. Pero lleva trabajando bien desde la Copa África y se perdió esta. Nigeria también está por fuera, pero son equipos que siempre van a dar la lucha y esperemos verlos en el siguiente mundial. Sí. Y Ghana, que bueno, lo vivimos de cerca a los panameños, que es una selección muy buena y con un jugador muy, muy bueno como Semeño. Vamos Colombia, le van a ganar a Ghana. Así que eso ya no va a dar más. Ayer lo hablamos en Pelotazo. Carlos Queiroz, hasta aquí llegaste. Lo siento, señor de tercera edad. Nos eliminaste prácticamente con esa victoria. Será un poco la molestia de... Es mi molestia. No, porque las declaraciones después de que sabíamos que iban a caer en nuestro juego y esperamos nuestra oportunidad. Tú estás esperando a... Carlos Queiroz, estás esperando a rascar un empate y conseguiste una victoria porque hubo un jugador panameño que no presionó lo suficiente. Así que Colombia, Lucho Díaz, Daniel Muñoz, James Rodríguez, Juanfer Quintero y todos los que vengan ya saben qué hacer. Aquí, su país hermano, estamos con usted. Vamos con los 10 partidos, Carlos. Francia contra Suecia. ¿Cuál fue tu impresión de este partido? Bueno, creo que la impresión es clara. Es que Francia está imparable. Debería ser ilegal tener esa delantera. No, solo con Mbappé y Olise, ya es suficiente, en verdad. Es que es una delantera que encima se complementa bien porque son jugadores rápidos, son jugadores con muchísima calidad. Ahí vemos a las estrellas del Real Madrid y el Bayern Múnich respectivamente, que se decía que los querían juntar, esperemos que no por el bien del fútbol. Oh, sí, te imaginas. Pero Vinicius, que está haciendo un buen mundial, Olise y Mbappé. No, eso sería, el Madrid puede no jugar el resto del equipo y ganarían todo. Pero volviendo al partido, bueno, creo que es lo que se esperaba. La verdad es que Suecia es una selección que tiene buenos jugadores, pero tampoco venía siendo una sorpresa o un gran trabajo que dijeras wow.
y creo que al final pasó y Francia incluso dejó de ver en cuanto a los goles, porque Falló pudieron haber bastantes. metido 8. Mira, ahí está una parada del portero. El portero, a pesar de que le metieron 3 goles, fue de los mejores jugadores de Suecia, hizo una muy buena actuación y varios de los goles en verdad no podía hacer mucho. Y algo que es verdad es que Francia a este ritmo es imbatible. Yo la veo, ya lo decían los comentaristas hoy, es algo que es verdad. Ya no hay que pensar qué va a hacer Francia en la siguiente ronda, hay que pensar que quién va a enfrentar a Francia en la final. O sea, porque a este ritmo es muy, muy complicado que no lleguen, que no estén ahí. Y no solo por la delantera, como tú decías, tienen muy buenas individualidades, estamos de acuerdo, pero es un equipo que sabe lo que está jugando, sabe lo que está haciendo, lo que debe hacer, los cambios, cuándo hacerlos. Cuando van ganando los partidos, que la mayoría los han ganado por goleada, saben guardarlos para más adelante lleguen más frescos a los siguientes partidos. Y mira quién entra. Entra Cherki, entra Desiré Doué, o sea, entra Barcola, que hoy marcó un gol, o sea... Esta profundidad de Francia. Es que, exacto, no es solo los jugadores titulares, sino la profundidad. Y muchas veces se habla de la profundidad de Francia, pero yo creo que este mundial de verdad se ha podido plasmar cómo ellos juegan a media marcha, porque en bastantes mundiales ellos juegan con sus estrellas y luego hacen sus par de cambios, pero este mundial, por cómo jugó Francia durante todos los partidos, o sea, nosotros apreciamos de verdad la profundidad que hay. Y este equipo, como decía, está bien construido porque hay una jugada puntual durante el partido que me llamó mucho la atención cerca del final. Suecia estaba buscando por lo menos recortar para dejar una mejor impresión del proceso que llevan con Graham Potter. Jokeres tenía el balón. Y mira, esto era en contra, ojo. Ya habían podido atravesar la presión que genera la velocidad francesa, el mediocampo, el orden y control que tiene Tchouaméni y Adrien Rabiot. Pero luego viene Upamecano y viene salida. No solo tienes que atravesar la presión alta de Francia, también tienes que atravesar a Unos centrales que son tremendos. Saliba por el orden que trae y sobre todo la calma y compostura que tiene a la hora de hacer decisiones difíciles y el físico de Upamecano. Mira, la verdad yo a Francia me cuesta verle un punto flojo, tal vez el lateral izquierdo un poco con Sí. Digne Y Teo Hernández. Teo Hernández, que ninguno termina de ser como un fijo como otros jugadores, pero es lo que tú comentabas, no solo la delantera, no solo el mediocampo, tú llegas a la defensa y te encuentras a estos dos monstruos de la defensa que son Saliba y Upamecano y ves cómo ellos defienden bien, pero no solo eso, sino que también sacan el balón jugando como si fueran mediocampistas. Exactamente. Y luego la agarra Rabiot en el medio y ya pone a Mbappé a correr, es imposible. La verdad, Francia es una selección que hoy demostró de lo que es capaz y que ya lleva de vuelta. Hemos repetido mucho, hemos sido repetidos, pero es que es la verdad y eso es lo que se tiene que hacer llevándolo a Panamá. Es un proceso. Francia ganó el Mundial 2018 y si no hubiera sido por Leo Messi, el mejor jugador de toda la historia, hace 4 años hubieran ganado su segundo Mundial y consecutivo. ¿Y quién sabe qué hubieran hecho en este? Exacto, o sea, vamos a ver qué hacen porque al final serían 3 finales en 3 mundiales y Francia es un equipo que no para de mejorar. O sea, creo que si tú ves los equipos progresivamente, cada vez es mejor. Cada vez tienen mejores jugadores en diferentes y cómo juegan también. Didier Deschamps es uno de los ejemplos de entrenadores que han seguido muchos años, ya está en su despedida. No quiero comparar Deschamps, este sí no lo quiero comparar, no como el primer bloque que comparamos a Nagelsmann con Christensen, pero este tiene un equipo que está, o sea, Sí, no, creo que no, comparar situaciones es imposible. Fajardo y Mbappé, bueno, están ahí, ellos están ahí, el resto del equipo no sé. En velocidad sí, y en offside, ¿sabes? En Sí. offside a veces ambos, Mbappé tuvo un gol offside al inicio del partido que pudo haber sido, y bueno, también Fajardo tuvo un gol offside contra Creo que fue ese Inglaterra. justamente. Sí, no, y además yo te decía el primer bloque, y lo voy a repetir para los que se están uniendo recién ahorita, lo mejor que ha hecho Didier Deschamps, que no es suficiente con la calidad que tiene, sino que con los mecanismos que hace para que funcione. Los entrenadores del Real Madrid, Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa, se han comido la cabeza para ver cómo explotan mejor a Kylian Mbappé. Porque quieren sacarle el potencial máximo, y eso que Kylian Mbappé en el Real Madrid ha marcado goles de sobra. El Pichichi. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, en la selección de Francia, han inventado el mecanismo de la sobreexplotación de la banda izquierda, así como yo lo he titulado, de poner a Olise, a Mbappé y a Dembélé, que también juega por la banda derecha. Así fue como marcó su hat-trick contra la selección de Noruega, pero también son capaces todos estos jugadores de moverse para así abrir un espacio y que Mbappé siempre tenga un espacio libre para hacer su regate, su movimiento que todos conocemos y rematar. No solamente es la capacidad de tener jugadores talentosos, es saber qué hacer con ellos. Muchas selecciones del fútbol han intentado tener a los mejores jugadores y hacerlos jugar bien, pero muchos han fracasado. Y esta selección de Francia, el superpoder que tiene este mundial es la oportunidad
de que tienen jugadores con una visión creativa que siempre tienen la oportunidad de habilitar a los jugadores más importantes, pero también la compostura de que, les decía, Gyökeres, jugador físico, alto, un toro. Y aún así, Upamecano, tranquilito, le sacó el balón y no dejó que su físico lo intimidara. Esta es la selección de Francia. La verdad es que, como decíamos al principio, es que estamos hablando y echando flores, pero porque es lo que es. Y lo hemos visto en diferentes partidos. Porque mira que, por ejemplo, en la Eurocopa pasada, Francia dio dudas, perdió con España, no dando el mejor juego. Y no marcaba goles en jugada abierta. ¿Te acuerdas que fueron muchos balón parados? Mucho balón parado. Y al final del día creo que era como, no un meme, pero la gente decía, Francia tiene buenos jugadores, pero no juega bien. Ajá. Creo que eso se ha acabado este Mundial. Creo que Didier Deschamps ha encontrado la clave, como tú decías, y José Mourinho debería tomar nota para explotar al mejor jugador del mundo en este momento, que es Kylian Mbappé, sacarle ese jugo en el Real Madrid y buscar la manera de explotarlo, porque mira que es curioso cómo la gente, haciendo un paréntesis, siempre dice que en el Madrid Mbappé no termina de explotar porque Vinicius está en su banda. Bueno, aquí estamos viendo cómo hay otros dos en su banda que son buenísimos y Mbappé está siendo la estrella de Francia y una de las estrellas del Mundial. Porque no es una cuestión realmente de por qué banda juegas o no. Si tú eres bueno y el equipo juega bien, las cosas van a salir. Y se juega bien alrededor de ti. Y se juega bien alrededor de ti. Y Francia tiene un sistema que ya está acomodado para Mbappé. Y bueno, aquí no vamos a hablar de lo que es Mbappé como jugador y lo que representa. Estamos hablando de la parte táctica totalmente. Pero como digo, José Mourinho debería tomar nota de lo que es Mbappé en la selección de Francia y aplicarlo en el Real Madrid a ver cómo mejoran los merengues. Tengamos mucho cuidado. Yo estoy muy interesado en ver cómo regresa Jude Bellingham, Vinicius y Mbappé. Porque han sido increíbles en este Mundial. Han sido realmente increíbles y quiero ver si pueden mantener ese nivel. Tenemos 3 partidos mañana, Carlos, que son para cerrar el programa. Yo creo que tenemos que dar nuestra impresión, nuestro pronóstico y ya así despedirnos de un excelente programa que puedo disfrutar contra ti Gracias. y contigo. Pues porque Un par de divisiones ahí en opiniones. Hemos diferido en opiniones, pero hemos también, sobre todo, disfrutado de este fútbol que tanto amamos. Antes, por supuesto, de que empiece este partido de México contra Ecuador. Gracias por sintonizarnos. El primer partido de mañana, Inglaterra. Los 3 leones se enfrentan contra RD Congo, la selección de la República Democrática del Congo que hablaba ayer, que es un hueso duro de roer, que ya Portugal no fue suficiente y encima con un Joan Visa que está en un excelente momento, parece que está revitalizado después de una temporada difícil con el Newcastle, su nuevo club, parece que está listo para tomar el desafío de enfrentarse a la selección donde él vive. Yo creo que será un partido engañoso. Engañoso. La favorita obviamente es Inglaterra, pero República del Congo puede dar la sorpresa. Sí. Y quién sabe qué puede pasar. Y bueno, veamos cómo se da el partido, pero cuidado y pónganle ojo porque no creo que sea tan fácil como están pensando. El primer tiempo, Inglaterra, todos los partidos, le ha costado un montón. Sufrió contra Croacia, empató contra Ghana y empató con nosotros en el primer tiempo. Así Exacto. que, por eso tengan mucho cuidado, porque en esa contra pueden aprovechar. Pero bueno, vamos con nuestro siguiente partido. Va a ganar Inglaterra, obviamente, pero aquí queremos ponerle todos los frentes. Bélgica-Senegal. Aquí, en teoría, Bélgica con su nueva generación viene en un excelente momento porque viene con la moral alta. Goleó Trossard, goleó De Bruyne, hasta goleó Lukaku, que sabemos lo mucho que falla durante los mundiales. Así que, bueno, vamos a ver cómo le va contra Senegal, que viene con el espíritu bajo, aunque aseguró su pase. Senegal no ha sido lo que se esperaba. Entonces son 2 selecciones que buscan demostrar algo. Este partido va a ser trabado. No creo que sea engañoso como el que mencionábamos. Yo no diría Bélgica un poquito más favorita por experiencia, pero en general va a ser un partido trabado. Yo, así como el de Ecuador y México que está por empezar, yo creo que va a ser resuelto en penales. Y bueno, le doy un poquito más de porcentaje a Bélgica por la calidad individual, pero un partido también muy interesante mañana. Yo difiero respetuosamente, Carlos, porque Senegal al final está un poquito mejor construido que Bélgica y Bélgica aún tiene carencias a la hora de atacar y sobre todo cuando ha sido exigido en la parte pues defensiva, ha sufrido contra Egipto y bueno, Irán tuvo un partido también que sufrió bastante. Vamos a ver qué pasa. Yo le doy Senegal y hacer un partido de 3 goles. Vamos con el último partido. Estados Unidos, las barras y las estrellas se enfrentan contra Bosnia y Herzegovina, un equipo que sabe trabar muy bien. Vamos a ver si logran trabar a Estados Unidos, que, ojo, quiero apuntarlo, Estados Unidos ha jugado con todo tipo de equipos. Un equipo ofensivo desesperado como Turquía. Un equipo que le encanta replegarse como la selección de Australia y un equipo desconcentrado como el de Paraguay.
se ha enfrentado contra los 3 tipos de equipos durante este mundial. Entonces, por eso mismo, sabe ya romper un bloque bajo. Va a ser un partido trabado, pero pasa USA. Va a ser un gran partido. Yo creo que Estados Unidos va a estar a atacar y bueno, Bosnia en bloque bajo como se ha acostumbrado. Estados Unidos es la favorita, yo creo que este es el partido más claro de los 3. Y bueno, vamos a ver cómo se da y Estados Unidos, siendo anfitriona, tiene que dar la cara y yo creo que va a ganar Estados Unidos. Difiero un poco contigo, creo que va a ser con facilidad. Con facilidad. Yo veo un 3-0. Wow, 3-0. Bueno, lo escucharon. Estas fueron nuestras opiniones sobre el pronóstico de los partidos de mañana. Ahorita se viene Ecuador contra México, un partido que va, como decía al principio, va a despertar emociones. Si eres mexicano, canta Cielito Lindo. Si eres ecuatoriano, bueno, si ganas vas a querer hoy celebrar en el México DF. Así que va a ser un partido muy emocionante. Para Latinoamérica en Para general. Latinoamérica unida. Y bueno, ¿por qué hicimos todos estos pronósticos de mañana? Porque mañana, valga la redundancia, no habrá pelotazo. Estaremos con un tiempo muy especial de miércoles de oración por todos nuestros hermanos venezolanos que les enviamos todas nuestras fuerzas y por supuesto las donaciones vayan a las redes sociales y por supuesto donde vean un centro de donación o donde puedan apoyar, los animamos a que... O voluntariarse también. A voluntariarse, por supuesto. Y bueno, estaré haciendo un live en Instagram a la misma hora de siempre para hablar de los partidos. Sin embargo, continuamos con nuestra programación regular el día jueves a las 8 de la noche. Carlos, ha sido un gusto estar contigo. Muchas gracias. Bueno, y un placer ser tu compañía y lo de Panamá en lo que empezaba el partido, que ya está a punto de empezar. Bueno, partidos que despiertan emociones, un mundial que hace que los amantes deportivos disfruten del fútbol. Nos vemos mañana. ¡Pelotazo! Hasta luego.